En Romanos 13, versículos 1 y 2 dice: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. En este texto se revelan varias cosas. Una de ellas es que las autoridades, y aunque se refiere en general, ¿no? Pero yo quiero enfocarlo a las autoridades dentro de la iglesia. Y es que resulta de que nosotros vemos a nuestros líderes, ancianos o pastores, ¿no? Y simplemente como si fueran hombres, que son los que gobiernan, son los que preparan, los que dirigen. Y no alcanzamos a entender que, como dice este texto, ellos han sido puestos por Dios, de modo que dice que quien resiste a las autoridades no está resistiendo a hombres, no resisten a hombres, sino a lo establecido por Dios. Y quien resiste a lo establecido por Dios acarrea condenación para sí mismo. Este texto es fuerte, pero es palabra de Dios y es dirección de Dios para tu vida. Porque nosotros muchísimas veces solo vemos lo que está delante de nuestros ojos. Nos enfocamos en lo superficial, sin discernir dónde está el Espíritu de Dios gobernando a través de la iglesia, y sin discernir la importancia de los ministerios que Dios ha levantado para bendecir tu vida, para edificación de la iglesia. Y muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, resistimos a las autoridades y no somos conscientes de la gravedad, de lo que esto puede acarrear sobre nuestras vidas. No somos conscientes. Es como que lo hacemos a la ligera, sin darnos cuenta que estamos entrando en una desobediencia directa a la palabra de Dios. Porque ahí dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, ¿no? Y qué importante es entender este tipo de cosas, porque nosotros muchas veces, por fijarnos en lo externo o en algo que de repente se nos dice por nuestro bien, o algún consejo o dirección de parte de Dios, ¿no? Y a veces no lo recibimos como si viniese de Dios. Y esto a veces termina produciendo en nosotros cosas como la queja, termina produciendo murmuración, termina produciendo rebelión en nuestro corazón de alguna manera. Y de repente resulta de que las otras personas son las que están equivocadas, son personas que nos están juzgando, son personas que, según nosotros, no conocen, no están viendo bien, ¿no? Y nos aferramos a nuestra razón. Y ahí es donde viene el problema. Porque cuando nos aferramos a nuestra razón, entonces no queremos soltarla. ¿Y tú sabes qué es lo peor de la razón? Lo peor de la razón es tenerla. Tenerla, porque cuando la tienes, entonces cuando tú te aferras con fuerza a ella. Tú te aferras a tu razón y la queja en tu corazón se levanta. Eso produce, como hemos dicho, que abramos nuestra boca contra esas autoridades sin entender la palabra que Dios dice a su iglesia en Isaías 54:17, donde dice que ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es una promesa de Dios
para la iglesia. Entonces toda lengua que se levante en juicio contra personas que Dios ha establecido, ministerios que Dios ha levantado para nuestra edificación, para nuestro cuidado, personas que a veces vienen a darnos un consejo, guiados por el Espíritu Santo, y nosotros no lo recibimos. Lo recibimos como una ofensa, como un ataque, como que la han tomado con nosotros. Y comenzamos a emitir juicio contra personas que en realidad nos están cuidando. Personas que nos aman, personas que pertenecen a la familia de Dios, personas que Dios ha levantado, porque Él es quien pone reyes y quien quita reyes. Él es quien levanta ministerio y quien, como dice este texto, ha establecido pastores, maestros, líderes, ancianos, profetas, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y un ejemplo de esto, para mí, es David. Si tú miras la historia de David y Saúl, podemos ver cómo David estaba tocando el arpa para aliviar de algún modo la vida de Saúl cuando era atormentado por ese espíritu que venía sobre él. Sin embargo, Saúl cogió una lanza y se la lanzó a David porque quería matarlo, y después de eso estuvo persiguiéndolo durante muchísimo tiempo. David tuvo que huir, esconderse en cuevas por el desierto, y Saúl lo perseguía. Quería matar a David porque había cogido celos contra él. Sin embargo, David lo tuvo en sus manos. Tuvo ocasión de matarlo en 2 ocasiones. Y sus hombres le decían: Dios ha entregado a Saúl en tus manos. Aprovecha, mátalo ahora, para que no te persiga más. Y la respuesta de David fue: Dios me libre de levantar yo mi mano contra el ungido de Jehová. ¿Y qué pasa? ¿Que no tenía David razón? ¿No podía David alzar su mano contra él y matarlo? Porque Saúl estaba persiguiéndolo para matarlo a él. Le estaba haciendo la vida imposible. Había hecho que tuviese que huir. David tuvo una vida en esa etapa muy difícil, huyendo todo el tiempo de aquel que lo quería matar, de aquel que le tenía celos, de aquel que... Sin embargo, él dijo: no alzaré yo mi mano contra el ungido de Jehová. ¿Por qué? Porque él entendió que Dios lo había establecido como rey, y que aún habiendo sido ya David ungido por Samuel como rey sobre Israel, pero él reconocía que no había llegado el tiempo, que todavía Saúl era el rey actual y él tenía que respetarlo. Y aquí hay una enseñanza tremenda para nuestras vidas como iglesia, como hijos de Dios, para entender los ministerios que Dios levanta, para entender aquellos que Dios ha puesto como reyes y sacerdotes, y confiar en Dios, y confiarle a Dios todo el juicio. Y si en algún momento algo no está bien o no nos ha gustado, pues nosotros decimos: Padre, en tus manos te encomiendo esta causa, esta situación. Yo no soy quien para juzgar, yo no soy quien para levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Porque nosotros a veces no tenemos una espada para matarlo, no tenemos un cuchillo, una lanza, pero tenemos una lengua que cuando comienza a hablar suelta muerte y mata. Y matamos en nuestro corazón a veces a este tipo de personas que han sido establecidas por Dios para nuestro bien. Y decimos: no, es que yo tengo razón, que esto es de esta manera. Y es la realidad. Y nos quedamos con nuestra razón
sin darnos cuenta que al final nuestra razón termina apartándonos de Dios, apartándonos de la iglesia y termina llevándonos a muerte espiritual por causa de la rebelión que está dentro de nuestros corazones. Y eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Porque si algo no se está haciendo bien, pues lo encomiendas en las manos de Dios y te olvidas y tú sigues a Cristo con los ojos puestos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Pero tú no puedes agarrar una ofensa contra los ungidos de Jehová, porque entonces va a acarrear maldición sobre tu vida y vas a terminar apartado o apartada de los caminos de Dios. Porque si esa persona ha provocado el mal, tendrá que rendirle cuentas a Dios y tú estarás a salvo. Pero ¿y si te estás equivocando y esa persona está siendo guiada por Dios y lo que está diciendo es lo que Dios quiere y tú eres quien te está equivocando? Entonces serás tú quien tendrás que darle cuentas a Dios. Por lo tanto, cúrate en salud y cierra tu boca. Sométete en humildad y deja todo el juicio a Dios, porque no nos toca a nosotros juzgar, sino a Él. Déjalo en sus manos y tú sigue adelante, sigue a Cristo y sé humilde, porque esto es agradable al Señor. Y no te aferres a tu razón, porque se puede convertir en uno de tus peores enemigos, el cual te apartará del camino de Dios. Por lo tanto, si he de elegir, elegiré no tener la razón. Porque si el tenerla me va a sacar de los caminos de Dios, pues yo prefiero no tenerla. Por tanto, si corro el peligro de tener yo razón, voy a encomendarla en las manos de Dios. Padre, mira esta causa, esta situación, te la encomiendo a ti. Tú eres el juez, tú conoces las cosas, porque cuando nosotros tomamos el juicio en nuestras manos y cerramos nuestro corazón contra esas personas y nace esa rebelión oculta a veces en nuestro corazón, estamos diciéndole a Dios, quítate tú, Señor, que no estás haciendo nada, yo voy a tomar el control aquí. Y por eso nos enfadamos y nos apartamos, nos encabezonamos en nuestra razón y terminamos alejándonos. Y eso porque no confiamos en que Dios tiene el control. No confiamos en que Dios es justo y que Dios sabe lo que está haciendo. No confiamos. Por eso actuamos de esta forma. Y nosotros tenemos que ser humildes, mansos y humildes, y encomendar todas las cosas en las manos de Dios cuando tengamos una situación, un problema, algo que no nos gustó. Pues lo encomienda en las manos de Dios confiando que Él gobierna. Y tú saltas ese obstáculo, lo echas a un lado de tu vida, le dices, no te quiero en mi corazón, fuera en el nombre de Jesús. Lo echas fuera a un lado y sigues adelante siguiendo a Cristo. Y esto es así, y es agradable delante del Señor.